Sí. Saludos cordiales, estudiantes del Diplomado en Derecho Sanitario. Estamos ya en la clase 11, finalizando este módulo 1, introductorio a la aproximación al Derecho Sanitario y Legislación en Salud. Pretendemos estar garantizando que abordemos todos los puntos que estaban planteados para el desarrollo de este módulo 1. ¿Verdad? Como siempre, yo les voy a solicitar que por favor reaccionen si ya pueden visualizar la presentación. Gracias por las reacciones. Y como ya lo mencionaba, estamos ya iniciando la clase 11 y vamos a abordar las leyes del contenido garantista de la legislación en salud y por supuesto en este caso de la legislación salvadoreña. Estamos ya en la clase 11, ¿verdad? Recordemos que ya se había planteado el desarrollo, y esto ya estaba corregido, de la siguiente clase, ¿verdad? Que va a ser de manera presencial. Estamos detallando algunos aspectos logísticos para el sábado 22. Sin embargo, tenemos todavía una clase virtual el día jueves para estarnos informando. Recuerden que el examen final va a ser siempre en horas nocturnas el 23 de marzo, de tal forma de evitar realizarlo este jueves, sino que finalizamos con el foro semanal y ustedes tengan oportunidad de desarrollar el conocimiento planteado en el módulo, ¿verdad? Estamos pues dándole seguimiento a el examen final que entraría de la clase 8 hasta la clase 12. No va a entrar la clase del día sábado, sin embargo, pretendemos que sea el cierre, ¿verdad? Voy a compartirles los objetivos de la clase 11 y posteriormente vamos a desarrollar el contenido garantista de la legislación en salud y ejemplos del contenido garantista de la legislación en salud de El Salvador. Siempre ustedes pueden participar para poder dar sus puntos de vista. Yo termino la idea y les doy la palabra. Pues, al final vamos a tener la despedida. Los objetivos de esta clase 11 es identificar los conceptos del contenido garantista de la legislación en salud, identificar las vertientes y de igual forma conocer ejemplos concretos de la legislación en salud salvadoreña vinculada a este tipo de contenidos. Veamos, por ejemplo, perdón, Ana Milagro Martínez tiene activado y no puedo desactivarle desde acá. Gracias. Perdone, Gracias. maestro, perdón, doctor. No hay problema, gracias. Las leyes del contenido garantista de la legislación en salud se encuentran aquellas que reconocen mayoritariamente la importancia de limitar el poder estatal, permitiendo el reconocimiento de garantía a particulares en las acciones vinculadas a la atención sanitaria. Por un lado, no se trata de estar en un escenario donde la persona se somete al absoluto poder de un tercero con el objeto de garantizar su derecho a la salud. Este tipo de leyes trata de hacer una balanza que garantice un ejercicio pleno del derecho a la salud. En segundo lugar, el reconocimiento también de este contenido garantista está relacionado al reconocimiento de los trabajadores sanitarios frente a sus empleadores desde una perspectiva propia del sector salud. Por lo anterior, desarrollan los deberes y derechos tanto de la ciudadanía como del personal de salud en esa relación por obtener niveles mayores de plenitud de ejercicio de derecho. En esencia, el ejercicio del poder del personal de salud sobre los ciudadanos, o sea, sobre los pacientes o clientes, dependiendo si estamos en un establecimiento privado,
o sobre una estructura estatal sanitaria sobre la ciudadanía en general, tiene que ser regulado, ¿verdad? De tal forma de garantizar que no vaya a existir una circunstancia que afecte no solamente la salud mental, sino que también hasta la atención propia sanitaria. El objeto es reconocer garantías, limitar el poder absoluto sobre las personas en la atención sanitaria o definir mecanismos expeditos de relaciones sociales con el aparato estatal. Esto con el objeto que si una persona se sienta que no se le están reconociendo los derechos, conozca los procedimientos, las instancias, los mecanismos por los cuales se les puede hacer valer estos derechos. Otro punto importante son los derechos de los trabajadores sanitarios. Por lo anterior, permite el estudio de las relaciones directas entre el derecho propiamente sanitario y es la lindera, es la frontera con el derecho laboral, en particular del personal de salud. No estamos hablando de todos los trabajadores de todos los ámbitos de la vida nacional. Estamos hablando que el contenido garantista de la legislación en salud, vinculado a aquello relacionado al reconocimiento de derechos a los trabajadores de salud, tiene un escenario en común entre el derecho sanitario y los derechos laborales. Ejemplo, el garantizar la estabilidad laboral del personal de salud, el pago del escalafón salarial o otros derechos particulares propios del personal de salud que tienen que ser reivindicados para garantizar que el sistema funcione. Ese es uno de los ámbitos de estudio también del derecho sanitario y que se materializa con el contenido garantista de la legislación en salud en una de sus vertientes. ¿Cuál sería una de esas vertientes? Por tanto, las vertientes del contenido garantista de la legislación en salud son dos. Una para reconocer derechos de la ciudadanía y otra para reconocer derechos de los trabajadores sanitarios. Ambas contenidos de leyes tienen reconocimiento de derechos y deberes, pero los debemos de diferenciar en estas dos vertientes. Por ejemplo, en la vertiente del contenido garantista de la legislación en salud, vinculada al reconocimiento de derechos a la ciudadanía, podemos nosotros identificar la Ley de Prevención y Control de la Infección Provocada por el VIH, porque esta ley es producto de un procedimiento internacional en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde una persona con VIH en ese momento en la etapa SIDA solicitó que el Estado salvadoreño, a través del Seguro Social, se le brindara la terapia antirretroviral, lográndolo con una resolución que permitió una condena al Estado salvadoreño por no dar ese tratamiento y que se tradujo en una verdadera cambios institucionales. En primer momento, en el seguro, en el ICE, en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, para brindar la terapia antirretroviral y posteriormente en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud del MinSal. Este reconocimiento de derecho que requirió una instancia internacional es uno de los ejemplos más notorios vinculado al contenido garantista de la legislación en salud relacionado al reconocimiento de los derechos a la ciudadanía. Otra de las leyes que también se pueden vincular en este apartado es la Ley de Deberes y Derechos
de los pacientes y prestadores de los servicios de salud. Ojo, con respecto a la ley de prevención y control de la infección provocada por el VIH, esta es la segunda versión de una ley, ¿verdad? Que viene desde el 2001, si no me equivoco. Por tanto, cuando ustedes revisen esta ley de VIH, por favor, comprueben que sea la última ley aprobada en el 2017, en enero del 2017. Y no vayan a estar relacionando, porque cuando se hace una búsqueda en internet aparece más la ley del Salvador del 2001, si no me equivoco, ¿verdad? No vayan a cometer ese error, ¿verdad? Sino que relacionen siempre la última ley vigente, que para el tema de VIH es la del 2017. Sin embargo, primera pregunta que les hago en esta clase virtual: ¿cuánto tiempo dijimos que una ley del contenido de legislación en salud podríamos considerar que es el tiempo adecuado que tenga una vigencia? ¿De cuánto tiempo dijimos? Levante la mano algún virtual y me dice. Adelante, Cecilia Rodríguez. Buenas noches. Creo, doctor, que eran 3 años. 3 años. Gracias, Cecilia. Hay algunas intervenciones de sus compañeros en el chat, ¿verdad? En el chat de esta clase ahorita. Entonces, y nos plantea, por ejemplo, Virginia María Villanova. Adelante, Celina Bolaños. Adelante, Celina. 5 años, doctor. 5 años. Adelante, Cecilia Rodríguez, nuevamente. Lo que pasa, doctor, que hay unas que le dan 3 años y otras 5 años, pero yo lo que he visto en la mayoría de las leyes, vea que son 5 años, pero como les repito, hay otras que tienen 3. Sí, lo ideal es para un instrumento técnico jurídico, usted tiene razón, es un periodo de 3 años, ¿verdad? Pero para una ley, porque requiere mucho más esfuerzo y consenso legislativo, la doctrina plantea 5 años. Y esta ley de aspecto concreto, ustedes la pueden ver, cuánto es el tiempo de vigencia, ya pasó los 5 años, ¿verdad? Ya requiere, por tanto, un aspecto de actualización, la Ley de Prevención y Control de la Infección provocada por el VIH. Y la primera versión fue del 2001, la siguiente del 2017, y esperemos una pronta, ¿verdad? Actualización. El periodo aceptable de vigencia de una ley desde la perspectiva del derecho sanitario vinculada a la legislación en salud es de 5 años, ¿verdad? Gracias. Porque hay una serie de avances tecnológicos, hay una serie de nuevas realidades institucionales que deben de irse adecuando con el tiempo. Y el peligro es que una ley ya no funcione porque ya no existen las instancias que menciona, las instancias institucionales que menciona, o ya no se puede aplicar porque la realidad tecnológica ha cambiado. Por eso en salud se espera que duren 5 años. Pero de igual manera, miren ustedes ahí la ley de deberes y derechos de los pacientes y prestadores de servicios de salud. Ahora la vamos a evaluar y vamos a ver algunos aspectos desde el abordaje crítico de esta. Ahora, la otra vertiente del contenido garantista de la legislación en salud, vinculada al reconocimiento de derechos de los trabajadores sanitarios, les planteo 2 ejemplos. Una, la ley de creación del escalafón en aquel tiempo Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ahora Ministerio de Salud, MinSal, que viene desde el 94, imagínense ustedes, ¿verdad? Y la ley, fíjense que en los últimos años hay una tendencia a colocarles unos nombres tan largos
y eso denota el poco desarrollo del derecho sanitario, ¿verdad? En el país. No sé qué está pasando, los nombres, y por aspecto legal, en estos escenarios académicos tenemos que decir el nombre completo, ¿verdad? Miren, por ejemplo, este nombre: Ley Especial para la Regulación de las Prácticas Clínicas de los Estudiantes del Internado Rotatorio, Año Social, Médicos y Odontólogos Residentes en Proceso de Especialización, ¿verdad? Yo la quiero abreviar como la Ley de las Prácticas Clínicas, ¿verdad? Para no estar mencionando todo el nombre, pero todo el nombre es el ya mencionado. Esas dos estarían dentro de la vertiente del contenido garantista de la legislación en salud vinculado al reconocimiento de los derechos de los trabajadores sanitarios. Ojo, ambas se podría considerar que también están dentro del reconocimiento de los derechos laborales, pero son tan específicos para el ámbito de salud que es necesario diferenciarlo y estudiarlo desde la óptica de la legislación en salud. Aquí había un comentario que nos decía Marvin Quintanilla: como dato importante de esta ley, creo relevante decir que la versión de 2017 nunca tuvo un reglamento y desde hace 2 años está engavetado en un nuevo proyecto de ley en la Asamblea. Interesante comentario. Ciertamente lo vamos a continuar desarrollando, porque es importante que ustedes logren identificar el contenido relevante de cada una de estas leyes. Más que entrar a ver artículo por artículo, voy a comentarles conforme a la guía rápida de legislación, ¿verdad?, que nos permita identificar los aspectos relevantes y en determinado momento, así como lo planteó Marvin Quintanilla, hacer un abordaje crítico, ¿verdad? Nosotros tenemos que conocer a profundidad el contenido de las leyes vinculadas a la legislación en salud, y a partir del conocimiento profundo que van también, se recuerdan ustedes de los escenarios de estudio, poder realizar un abordaje crítico. Es muy importante el abordaje crítico que permita una mejora en el futuro. Entonces, dentro de los antecedentes de esta ley de deberes y derechos de los pacientes y prestadores de servicios de salud del 2016, debemos de plantearle que surge a partir de la implementación de la reforma de salud en El Salvador, iniciada en el 2009, donde se posicionó el tema de derechos y deberes en el sector salud. De igual forma, se concretó en el 2010, en abril del 2016, y que permitía establecer cuáles eran de manera clara todos los derechos y los deberes de las personas relacionadas con acciones vinculadas a la atención sanitaria. La iniciativa legal resguarda los principios básicos de atención en salud reconocidos a nivel mundial. Disposiciones para aplicar tanto en el sector público, pero también, y esto es importante, en el sector privado. Y viene a fortalecer el eje principal de la salud pública en nuestro país, que son los usuarios, las personas que hacen uso de los establecimientos de salud. Acá ustedes pueden ir viendo que reconoce como ente rector en el artículo 3 y 4 al Ministerio de Salud y le da una serie de atribuciones que ustedes pueden ahí identificar, tendientes a fortalecer ese enfoque de rectoría, de tal suerte de impulsar de manera permanente el reconocimiento de los derechos, pero de igual forma procesos de concientización para que se asuman los deberes, ¿verdad? Tiene que ser en las sociedades orientales
hay una carga por igual de los deberes y derechos. En las sociedades con una visión occidental hay más carga hacia reconocer derechos, pero poco los deberes, o sea, aquellas cosas que yo también tengo que asumir. Es uno de los criterios que debe de entrar dentro de la evaluación crítica de esta ley. Sin embargo, el Ministerio de Salud tiene estas atribuciones tendientes a garantizar que haya un nivel de reconocimiento de este tema. Aquí ustedes pónganle atención a la importancia de los reglamentos internos de los prestadores de servicios hospitalarios públicos y privados. Si usted labora en un hospital privado, en un establecimiento privado y no cuenta con un reglamento interno que le permita operativizar en su establecimiento de salud el reconocimiento de derechos y deberes, es necesario que usted tenga claro que es una de las exigencias de esta ley. Ahora, otra de las atribuciones del ente rector, en este caso del Ministerio de Salud, es constituir comités de ética asistencial, ¿verdad? Esta sería una de las instancias que da origen a esta ley, ¿verdad? En los establecimientos, tanto públicos, ¿verdad? Que en lo referente también en el ámbito privado. De igual forma, como siempre, el ente rector debe coordinar acciones y debe de tener en cuenta otras atribuciones tendientes a garantizar el cumplimiento de sus deberes. Ahora, esta ley reconoce a las instancias sancionadoras a las juntas de vigilancia de las profesiones del Consejo Superior de Salud Pública. Y para ello se crea un organismo especializado. Pero primero veamos cuál es el objetivo de la ley. Es regular y garantizar los derechos y los deberes de los pacientes que soliciten o reciban servicios de salud, ¿verdad? Y de igual forma los prestadores de servicios en el ámbito público, privado y autónomo, incluyendo el seguro social. Se le va a aplicar para todos los pacientes y usuarios que utilicen los servicios de salud y también a todas las instituciones públicas y privadas, incluyendo el seguro social, que se dediquen a la prestación de los servicios de salud. Esta es la instancia que yo les mencionaba, que es la instancia especializada para captar las diferentes denuncias que puedan existir y su nombre tal cual así lo dice, la Oficina Tramitadora de Denuncias, que es una instancia administrativa que depende del Consejo Superior de Salud Pública, de tal forma de poder garantizar que se tramiten todas las denuncias y se canalicen a la junta respectiva. Si estamos hablando, por ejemplo, que si hay una denuncia contra un nutricionista, ¿cuál junta de vigilancia profesional la va a tramitar? O si hay una denuncia contra un educador para la salud, ¿cuál junta la va a tramitar? La segunda pregunta de esta clase. Gracias, Ana Umaña. Gracias, Marvin. Estamos hablando de la Junta de la Vigilancia de la Profesión Médica. Gracias, Lilian Hernández. Por supuesto. Entonces, esto te permite conocer que la OTD se encuentra dentro del edificio del Consejo Superior de Salud Pública, que está a las espaldas del divino Salvador del mundo, ¿verdad? En esa zona, ¿verdad? En la plaza del Salvador del mundo. Por tanto, debemos de saber que la OTD es un ente administrativo que tiene la facultad de recibir denuncias correspondientes de quienes, de los pacientes de manera directa, de familiares de los pacientes,
de representantes legales y de profesionales de la salud, tanto del ámbito público como del privado. Ahora, miren cómo la ley te plantea una serie de prohibiciones vinculados a los pacientes, ¿verdad? De tal forma de que debemos de tener claro, por ejemplo, el andar ofreciendo recompensa, el andar realizando, profiriendo insultos, maltratos, ¿verdad? Consumir todo tipo de drogas o llegar alcoholizado es una de las prohibiciones de los pacientes. Consumir alimentos o medicamentos no prescritos, ¿verdad? Proporcionar información no veraz para engañar a aquellos que quieren incapacidades médicas, atentar contra la dignidad, ¿verdad? El honor y la credibilidad de los prestadores de servicios de salud. Es una situación prohibida para los pacientes y que está planteada en esta ley. Ahora, dentro de las prohibiciones de los prestadores de servicios de salud, nosotros debemos de tener clara cada una de ellas, ¿verdad? Hasta difamar o calumniar a colegas. Son prohibiciones planteadas a los prestadores de servicios de salud, ¿verdad? Anunciar diferentes efectos o agentes terapéuticos de efectos infalibles, o sea, la panacea para todos los dolores y dolor de cabeza, dolor menstrual, dolor de músculo liso, ¿verdad? Hay también algunos medicamentos que así se plantean como infalibles para todo. Son aspectos que están dentro de las prohibiciones aparte de las aquí planteadas. Por supuesto, también si un profesional presta su sello, ¿verdad? Es una de las prohibiciones porque no sabe, ¿verdad?, cuál va a hacer. Debemos de tener claro también las infracciones graves, el negar atención en situaciones de emergencia a un paciente, el no estar debidamente acreditado, certificado y autorizado y decir que uno es especialista de algo y no serlo, brindar servicios con faltas de respeto, insultos y frases hirientes a los pacientes. Miren lo importante de esto, porque hay ocasiones que con el objeto de que la persona entienda, se le dice, mire que usted tiene gusanos en el cerebro. Eso tiene un impacto psicológico enorme y ese es el cuidado que los profesionales de salud deben de tener para no recurrir a una infracción grave, ¿verdad? Y a veces por ignorancia se hace, ¿verdad? Derivar pacientes de los servicios públicos a las instancias privadas no se puede, ¿verdad? Es una de las infracciones graves, ¿verdad? De igual forma, amenazar con que no se les va a atender en lo público si no se va a lo privado, ¿verdad? Negar atención de salud a una persona o brindarla de manera deficiente en razón de las creencias, sexo, diversidad sexual, edad, condición económica, social, política o ideológica o de cualquier condición, también está tipificada como una infracción grave. Hay más infracciones graves. Fíjense que hay algunas que hay personal de salud que ni las conoce, ¿verdad? Sustraer instrumental, ¿verdad? Un que diga, lo llevo prestado, lo voy a regresar, es una infracción grave, ¿verdad? Dañar, alterar o extraer hojas de expedientes clínicos también es una infracción grave. Abandonar a un paciente bajo su cuidado para prestar servicios privados de salud son aspectos que en muchas ocasiones se desconocen. Hay también infracciones menos graves que se deben de tener en cuenta porque también tiene, por supuesto, una sanción pertinente y que en muchas ocasiones son tantas las enlistadas
que el personal de salud en muchas ocasiones las está realizando y no toma en cuenta el hecho de que pueda estarla incumpliendo, ¿verdad? Por ejemplo, impedir al paciente que reciba una segunda opinión. ¿Yo por qué como profesional de salud me voy a ofender si un paciente quiere una segunda opinión? ¿Verdad? Son aspectos que en muchas ocasiones se desconocen y se incumplen, ¿verdad? Pero están tipificadas como infracciones menos graves, así como las otras que ustedes pueden revisar ahí. Y las infracciones leves, ¿verdad? Aquella, por ejemplo, impedir a familiares la visita a los pacientes sin ninguna causa justificada, omitir foliar las hojas que se han incorporado al expediente clínico, ¿verdad? Esto más vinculado a personal de SDOMEDA o personal de archivo, negarse de manera tácita o expedita a resolver sugerencias, consultas o quejas, están planteadas con un nivel de infracciones leves, ¿verdad? Ahora, las sanciones para las infracciones graves, suspensión del ejercicio profesional de 1 mes a 5 años. Imagínense ustedes, una suspensión de 1 mes a 5 años. Para las infracciones menos graves, multa de 1 a 20 salarios mínimos, ¿verdad? Estamos hablando que el salario mínimo actual del sector comercio y servicio vigente es de 365. Entonces puede ser por de 365 hasta 20 salarios mínimos. Y de igual forma para las infracciones leves, amonestación escrita agregada al expediente del profesional de la Junta de Vigilancia de la profesión correspondiente, o en el caso de los profesionales de la salud, el expediente del paciente en el caso para el caso de los personal de salud, al expediente que está ya en la Junta de Vigilancia, ¿verdad? Y para el caso de los pacientes, al expediente, ¿verdad? Acá debemos de tener claro dentro del abordaje crítico que solamente al personal de salud o así en general, vea, se le tipifican fracciones graves y fracciones e infracciones menos graves. Pero para el caso de las infracciones leves, ahí sí aparecen para los pacientes y para el personal de salud. Esto es una disparidad que es necesario discutirla. Después de, estamos hablando, 9 años de vigencia de esta ley, ¿verdad? Es un aspecto que me gustaría que ustedes lo comentaran, porque no quisiera ser yo quien les diga de que esta ley como que, ¿verdad? Las infracciones más van para el personal de salud y un paciente puede insultar, puede faltarle respeto al personal de salud y es una infracción leve, ¿verdad? Que solo va a su expediente clínico sin mayor repercusión administrativa. Eso no quita que el personal de salud no pueda recurrir ante la fiscalía, ¿verdad? Pero ese es otro escenario que se debe tener en cuenta. Ahora, los criterios para la imposición de las sanciones son aspectos que están también relacionados a la ley de procedimientos administrativos, pero acá te plantea que la naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida y a la salud de las personas, el grado de intencionalidad del infractor, el grado de la participación de la acción u omisión según el caso y la capacidad de evitar el daño causado, ¿verdad? Fíjense que se daba un ejemplo que yo me gustaría, bueno, aunque se mira en el ámbito de responsabilidades y lo van a ver ustedes en el siguiente módulo, pero en el caso de las infracciones que se plantea, ya sea graves, menos graves o leves, hay un director de una unidad de salud que estando destacado en una unidad en la Costa del Sol, ¿verdad? Le llega una paciente que según le comentan las personas que
que la acompañaban, que casi se ahoga en el mar. Entonces el médico la atiende, le toma los signos vitales y le dice, por favor no le vayan a dar agua. Y entra al establecimiento de salud a sacar otros implementos. Estaba semiconsciente la paciente. Cuando la paciente regresa a su estado ya de conciencia, lo primero que les pide a los acompañantes es agua, que tenía sed. Entonces vienen los acompañantes y le dan un poquito de agua. En ese momento viene el médico con los implementos y les dice, bueno, yo les dije que no le dieran agua, que por qué le dieron agua, yo ya no la atiendo, ¿verdad? Y ahí vean ustedes lo que hacen, y manifiestan en el proceso de que el médico se fue a sentar al cafetín del establecimiento y pidió una gaseosa roja. Así está hasta en la parte ahí, ¿verdad? Entonces, y las personas muy admiradas, no les quedó otra que volver a subir al vehículo en que habían traído a la paciente y se dirigen a San Salvador. Cuando venían de camino en la Costa del Sol, la paciente fallece. Dentro de la responsabilidad administrativa, cae en alguna de estas infracciones, ya sea infracción grave o infracción menos grave o leve. ¿Qué opinan ustedes? Si quieren que ponga alguna diapositiva, la pongo. ¿Qué opinan en ese caso? Y después yo les voy a contar la segunda parte de la historia. Para este caso, ¿se aplica esta ley? ¿Qué opinan ustedes? Que aplica infracción grave. Muy bien. ¿Y cuál infracción grave? Abandonar al paciente bajo su cuidado. Muy bien. Abandonar para prestar servicios privados de salud en horas laborales. O hay otras infracciones. Esas menos infracciones graves, ¿verdad? O hay otras infracciones graves que podría aplicarse. Gracias por la intervención, Ligia. ¿Alguien más que quiera participar? O el personal de salud ahí no tiene ninguna responsabilidad. Adelante, por favor. Someta. Angie. Hola, buenas noches. Yo considero que se constituye como una infracción grave porque en este caso, no obstante haber accedido al servicio de salud, el médico se negó a prestarle atención en una situación de emergencia a un paciente, poniendo en riesgo su vida, ¿verdad? Y en este caso, pues falleció. Consideraría que es una infracción grave de conformidad al artículo 42, literal B, independientemente de que se siguieron sus indicaciones o no, él tendría que haber brindado la atención de salud. Muchas gracias, excelente. ¿Alguien más que quisiera participar? Angie, nuevamente. Someta. ¿Alguien más que quisiera participar? Ani, Someta. ¿Alguien más? ¿O no tiene responsabilidad en ese caso el médico porque les advirtió a los familiares que no le dieran agua y a pesar de eso se les dio? Raquel nos comenta por el chat que la infracción grave por negar la atención en situaciones de emergencia en un paciente, poniendo en riesgo su vida en los establecimientos de asistencia de salud. Adelante, Carmen Elena. En este caso, perdón, ¿me escuchan? Perfectamente. Ok. En este caso, la verdad es que además de ser una infracción, no puede alegar el hecho de que se lo haya dejado, o sea, que se haya ausentado de su labor o ausentado temporalmente por el hecho de que y dejárselo a una persona, o sea, a los familiares. Al final, ellos, o sea, asumiendo que ellos no tenían conocimiento
de la asistencia sanitaria, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy abogado y yo le voy a ser bien sincera, yo no sabría qué hacer en ese caso. O sea, porque uno en el momento, en el ajetreo, en eso, o sea, en el momento uno no sabe qué hacer. Y un médico tiene que ser claro en decirle, mire, no haga esto, por ejemplo, no lo mueva, no le haga aquí, no le haga allá. Entonces, no podría alegar que parte también tienen culpa los familiares porque ellos no tenían el conocimiento sanitario. O sea, no tienen por qué recibir culpa o tener responsabilidad alguna. Ya después se determinará si fue o no fue o lo demás o los demás atenuantes, pero en realidad en este caso para mí es una infracción grave por el hecho de haberse negado y haber enviado a la persona a buscar otra ayuda cuando ya estaba grave. Gracias. Y para finalizarle la historia, por desgracia, en el camino fallece y era la agregada comercial de la Embajada de Estados Unidos de América. Imagínense ustedes lo que le pasó a ese colega. Una historia de la vida real. Entonces, por eso es importante este estudio, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones, gracias, sí, grave, ¿verdad? Sin desmeritar el otro tipo de responsabilidades de carácter civil y penal, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí también te plantea la capacidad de evitar el daño causado, ¿verdad? Ese es importante para el ejemplo que les acabo de comentar. Entonces, hay el pago de multas deben de cancelarse dentro del plazo de 30 días hábiles después de notificada la resolución final en firme, y el cómputo de plazo de la suspensión es que una vez declarada firme la resolución final, el cómputo de la suspensión del ejercicio profesional será a partir del día al que se le dio la notificación efectuada al infractor o a su empleador. Entonces, aquí está muy claramente definido. Esta ley todavía plantea procedimientos y los vincula y ya debemos de tener claro que es a partir de la ley de procedimientos administrativos, ¿verdad? Que se aplica. Muy bien, ahora vamos a avanzar un poco a otra ley, ¿verdad? De este contenido garantista que reconoce derechos y deberes a la ciudadanía en general, a los usuarios de los establecimientos de salud. Y el ejemplo más claro es la Ley de Prevención y Control de la Infección Provocada por el Virus de Inmunodeficiencia Humana VIH, recuerden, vigente desde el 2017. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Velar tanto en el sector público como privado porque la salud de los habitantes de la República vinculadas a la prevención, promoción, protección, atención integral y el control de la infección causada por el VIH. ¿Y a quienes se aplica? Planteados en el artículo 2, a todas las instituciones públicas, autónomas, incluyendo el ISSSTE. Fíjense que en todas las leyes hay que ponerle incluyendo el ISSSTE, porque en la ley del ISSSTE dice que si no se dice de manera expresa que se le va a aplicar al seguro, se debe de entender que no se le va a aplicar. Son aspectos que solo en nuestra realidad, en nuestro querido país sucede. Entonces, que cuesta modificar la ley del ISSSTE para quitarle eso, pero en todas las leyes deben de poner incluido el ISSSTE, ¿verdad? Así como las personas naturales y jurídicas privadas. El ente rector, por supuesto, estamos ante una legislación en salud, tiene que ser el ente rector el Ministerio de Salud. Ahora, ¿qué instancia da origen esta ley? A diferencia de la ley anterior, si ustedes miran y en la ley que dice CONACYDA, están leyendo una ley derogada, una ley que ya no tiene vigencia,
Actualmente, la instancia que da origen, la ley de VIH, es la CONADI, ¿verdad? Que es la Comisión Nacional contra el VIH, CONADI, que está integrada por el MinSal, Consejo Superior de Salud Pública, delegado del Ministerio de Relaciones Exteriores, delegado de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, asociaciones o fundaciones que trabajen en la prevención del VIH, el Colegio Médico, en su caso la instancia pertinente vinculada a la Secretaría de Inclusión Social, que ahora puede ser el Ministerio de Asistencia Social, le voy a corroborar el nombre, y el Instituto Nacional de la Juventud, que también ahora ya tiene una instancia relacionada. Ahora, dentro de las prohibiciones, ¿verdad? Es importante tener claro que estigmatizar, ¿verdad? Que es ponerle una señal y también discriminar en prejuicio de las personas con VIH o de su familia. Yo espero que a estas alturas del tiempo ya no existan esos niveles de discriminación como sucedió en el tiempo, y aquí yo les voy a hablar con franqueza. Cuando yo me formé como médico, a los pacientes se ponían al fondo, ¿verdad? Y uno los atendía con temor, ¿verdad? Estos pacientes, y generalmente estos pacientes con sangramiento activo, vomitando, y el hecho de el temor de ser infectado, que hasta caía en discriminación, ¿verdad? Y por supuesto no nos daban un par de guantes, ¿verdad? Y que Dios nos socorriera. En ese tiempo ni mascarilla. Estoy hablando hace muchos años, ¿verdad? Entonces, son aspectos que esta ley reconoce, ¿verdad? Saber cuáles son los mecanismos de transmisión del VIH, ¿verdad? Y que no se transmite por picada de zancudo, mordida de serpiente, darle la mano, darle un beso, cuidar a una persona con VIH, compartir los mismos utensilios de cocina, compartir el mismo servicio sanitario, sentarse a la par, darle un abrazo. Y antes el nivel de ignorancia era atrevido, que ni querían ver a una persona porque sentían que con el aire se transmitía, o por darle un beso se transmitía. Todo eso ya ha quedado demostrado científicamente que no se transmite. El VIH se transmite solamente por relación sexual, ya sea oral, vaginal o anal, por transfusión sanguínea. En la actualidad en el país se revisa toda la sangre, y si en dado caso usted dona, antes de pasar a ser donada, y usted tiene VIH, lo llaman, ¿verdad? Para que usted inicie el tratamiento. Entonces ya no se transmite a través de donación de sangre, pero anteriormente sí era por contacto con jeringas contaminadas. Aquellas personas que se tatúan, mire qué bonito mi tatuaje, puede tener VIH si en el lugar que se lo realizó no está certificado o acreditado, como vimos en la reunión presencial, ¿verdad? Entonces son aspectos que se debe tener en cuenta, que es una vía de transmisión. Las jeringas contaminadas también en las personas que se drogan con drogas endovenosas, y de igual forma la mujer embarazada se lo puede transmitir al bebé durante el embarazo, durante el parto o por lactancia materna. Es una de las 5 causas por las cuales no se da lactancia materna, porque transmite el VIH. Por eso también a toda mujer embarazada, en sus controles de embarazo, se le realizan 3 exámenes de VIH, porque si por desgracia sale positivo, se le da tratamiento a la mujer, tratamiento antirretroviral, y el bebé nace sin VIH. Y ese se le llama transmisión vertical. Entonces, teniendo esos conocimientos, se debe de evitar el estigma a la persona con VIH y a su familia. De igual suerte, estas prohibiciones están relacionadas a realizar medidas coercitivas de los derechos y libertades de las personas con VIH, salvo en excepciones contenidas en esta ley, ¿verdad? Hay excepciones claras, que si
Bueno, más adelante las vamos a ver. Los integrantes del sistema y los prestadores privados de salud tienen la obligación de aplicar procedimientos de alta calidad, seguros y eficientes para la donación y receptor de órganos, sangre y otros tejidos humanos para evitar la transmisión por esa vía. Y esta ley también prohíbe de manera expresa que toda persona con VIH, aunque tenga carga indetectable de carga viral, no puede ser donante de órgano, de sangre u otros tejidos humanos para un uso terapéutico. Tampoco podrá donar semen, óvulos, leche materna o dar lactancia, excepto con fines de investigación que no va a tener repercusiones en otra persona. Esta es clave, estas prohibiciones a las personas con VIH planteadas en la ley. Dentro de las sanciones, te plantea que hay infracciones graves y otras muy graves. Y siempre también te vinculan el monto a el salario mínimo del sector comercio y servicio, ¿verdad? Para las infracciones graves va a ser de 10 hasta 50 salarios mínimos. Y las infracciones muy graves de 51 hasta 100 salarios mínimos, ¿verdad? Que ya es una cantidad significativa si en dado caso se incumplen esta ley. Para la determinación de la multa, de igual forma, se va a tomar en cuenta la capacidad económica del infractor, la trascendencia y la gravedad de la infracción, el grado de participación en la acción u omisión y las circunstancias en que ésta se cometa, la reincidencia o el incumplimiento reiterado, según el caso. La autoridad competente es la unidad por el derecho a la salud, que es una de las dependencias del Ministerio de Salud, que será el encargado de diligenciar estas infracciones, estas sanciones a las personas que incumplan con esta ley. Como ustedes pueden ver, el impacto que significó en la modificación institucional el hecho de introducir la terapia antirretroviral permitió prolongar la vida, y los pacientes pasan de una muerte segura, como era antes de la terapia antirretroviral, a una condición de enfermedad crónica, de tal suerte que la persona, el principal reto es que desarrolle su vida normal, teniendo claras las prohibiciones, ¿verdad? No tener múltiples parejas sexuales, avisarle a la pareja que se tiene el VIH, son aspectos contemplados en esta ley. El pago de multas, por supuesto, va a ser en la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, dentro del plazo de 8 días hábiles después de notificada la resolución final en firme, de tal suerte de que se reciba ese pago. El principio de la legalidad del procedimiento sancionatorio, la aplicación de las sanciones, también de manera supletoria se aplica la ley de procedimientos administrativos respetando, ¿verdad?, la oficiosidad, el impulso de la denuncia, la citación, la rebeldía, la prueba, los medios probatorios y la resolución que ahora están planteadas en la ley de procedimientos administrativos de manera homologada. Y lo que nos planteaba su compañero, ¿verdad? Esta ley en las disposiciones finales te plantea que es necesario un reglamento de ley, pero actualmente no se ha elaborado este reglamento de la Ley de Prevención y Control de la infección provocada por el virus de inmunodeficiencia humana, a pesar de la exigencia que está planteada en las disposiciones finales. Son aspectos que es necesario evaluarlo. No se debe de bajar la guardia ante una pandemia, o sea, una enfermedad que afecta a todos los países del mundo y que actualmente en el país
es de afectación focalizada en poblaciones claramente identificadas, privados de libertad, hombres que tienen sexo con hombres y trabajadoras sexuales, que es necesario tener un seguimiento permanente y completo de todo el aspecto legal requerido con el objeto de continuar garantizando que haya una baja prevalencia, un bajo nivel de transmisibilidad y con ello que las personas, todas las personas diagnosticadas con VIH tengan una atención oportuna, con una adherencia. Adherencia implica que se tomen los medicamentos conforme a la indicación médica. Al inicio de la terapia antirretroviral eran alrededor de 32 tabletas al día. En la actualidad, con los avances de la terapia antirretroviral, hay pacientes que con 2 tabletas, multidosis, ¿verdad? Que cada presentación trae múltiples componentes activos, te permite que tomen 2 pastillas al día, como ya lo mencionaba. Estos son avances que nos debe a orientar a no bajar la guardia, ¿verdad? Principalmente en la población joven, pero también se da en personas adultas mayores que es necesario mantener ese nivel de conocimiento de que la pandemia de VIH todavía está vigente. Hay alguna información no confirmada sobre una vacuna experimental de VIH, pero en la actualidad todavía no es una información que nos pueda garantizar que podemos bajar la vía. Aquí nos plantea Alexander Aguilar Asmun respecto a solo para complementar, doctor, el Código Penal establece denegación del sí. Mencionaba entonces por qué no había, esta era responsabilidad administrativa, pero también hay responsabilidad penal y civil, ¿verdad? En el caso planteado. Y ustedes saben de que ninguna de las responsabilidades excluye a otra responsabilidad. Puede una misma persona ser sancionada por los 3 tipos de responsabilidades. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario antes del receso, alguna duda. Es importante que ustedes conozcan estas 2 vertientes del contenido garantista de la legislación en salud. Una vinculada al reconocimiento de derechos a la ciudadanía y otra vinculada al reconocimiento de derechos del personal de salud. Y ese componente está vinculado al derecho laboral. ¿Algún comentario, alguna pregunta hasta ahora? Muy rápido, me gustaría escucharlos. Adelante, por favor, Bolaños, Celina Bolaños. Doctor, una pregunta. El hecho que la ley no tenga un reglamento, ¿esto no interfiere en que la ley esté en vigencia? En el ámbito estrictamente legal, hay algunas leyes que se plantean como leyes que no necesitan reglamento, ¿verdad? Pero en la generalidad se espera que para operativizar, para aspectos que deben de estar delegados de la ley, se debe de elaborar el reglamento. Sin embargo, no se debe de esperar el reglamento para aplicarla. Sería más difícil y es más, y hay menos nivel de cumplimiento del principio de legalidad si no hay el reglamento. Pero se debe de desarrollar siempre la aplicación de la ley. Ninguna ley puede estar esperando que un reglamento se apruebe para aplicarse. Son de aplicabilidad obligatoria, general, a toda la población. Ahora, por principio de legalidad, le esperaríamos que, en este caso, el órgano ejecutivo, que es a través de la presidencia, y para el caso de temas de salud, a través del Ministerio de Salud, quien de manera pronta y oportuna
elabore los reglamentos de ley vinculados a la legislación en salud, pero se dan casos como este que no está elaborado. Y eso, dentro de la perspectiva del derecho sanitario, se define como deuda histórica, que en muchas ocasiones se cae en el ámbito de salud. Está planteado eso en el libro. Muy bien. ¿Algún otro comentario, alguna otra duda? Vamos a ver posterior al receso el aspecto de las leyes vinculadas a el reconocimiento de derechos al personal de salud y por supuesto cómo ésta se vincula al derecho laboral. Nos vemos, ahorita son, según mi reloj, las 7:01 en este reloj de la computadora. Nos vamos a ver a las 7:15, por favor. No se desconecten, pendientes.
5, 4, 3, 2, 1, probando sonido, probando sonido. Estamos nuevamente, gracias. Gracias por las reacciones. Muy bien, vamos a reiniciar esta sesión de tal suerte de garantizar continuar con el abordaje de el componente de contenido garantista de la legislación en salud. Ahora vamos a abordar, ya vimos aquello vinculado al reconocimiento de derechos de la ciudadanía, ¿verdad? Y ahora vamos a pasar al reconocimiento de derechos de los trabajadores sanitarios, ¿verdad? Que por su particularidad, este es un enlace entre el derecho sanitario y el derecho laboral. La primera es otra de las grandes nombres de las leyes, ¿verdad? Ley para la regulación de las prácticas clínicas de los estudiantes de internado rotatorio, año social y médicos y odontólogos residentes en proceso de especialización. Esta ley, ¿verdad?, tiene una serie de conocimientos de cara a garantizar dentro de su objetivo todo el proceso formativo en este momento especial de la formación académica del personal de salud que con anterioridad no tenía un nivel de certeza jurídica y había en muchas ocasiones atropellos en detrimento de los estudiantes, ¿verdad? Es así pues que ustedes pueden ver que dentro del motivo por el cual se desarrolla la ley es unificar este proceso de formación en este momento en específico que se desarrolla previo a graduarse como médico, previo a ser especialista, ¿verdad? De igual forma, debemos de tener claro que se aplica a todos los integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud, incluyendo al Seguro Social, porque la ley así dice que se tiene que decir expresamente que incluye el seguro, pero de igual forma los prestadores de servicios privados de salud que tengan a su cargo el proceso académico de práctica clínica. Esto incluye los institutos de educación superior y a los estudiantes de doctorado, medicina y odontología, así como aquellos que estén en su residentado. La instancia que crea, ya más adelante la vamos a ver, es el Consejo para la Enseñanza y Aprendizaje Académica de las Prácticas Clínicas, que es el organismo independiente con una asignación presupuestaria que garantice su funcionamiento con el objeto y la finalidad de formular políticas públicas, normas y procedimientos para garantizar la enseñanza y aprendizaje de todo este proceso sanitario, ¿verdad? Se definen que las sesiones del Consejo son de mucha importancia para su desarrollo, ya que es a partir de ahí donde se definen las directrices pertinentes. El Ministerio de Salud, como ente rector, es la instancia que coordina el Consejo para la Enseñanza y Aprendizaje Académico de las Prácticas Clínicas. Y tienen todas las dependencias que ustedes pueden ver ahí detalladas, ya que están vinculadas de una u otra manera con la formación profesional en salud. Ahora, el Consejo tiene un sinnúmero de atribuciones que ustedes las pueden ir viendo en detalle. Lo importante es garantizar que haya una transparencia en todo este proceso y que te permita no solamente responder a las necesidades del país tendientes a que se cuente con personal de salud a nivel de doctorado y odontología,
pero también que se cuente con personal especialista y que los procesos de formación estén claramente definidos, de tal forma de garantizar, por ejemplo, que exista un diagnóstico integral sobre las necesidades de formación profesional en el ámbito sanitario y así otras de mucha importancia para ir garantizando la transparencia de este proceso. Estas atribuciones tienen por objeto por el orientar, por ejemplo, la calidad evaluativa y los procesos que se deben de cumplir para garantizar que se cumplan con los objetivos académicos, pero sin descuidar la formación práctica que pueda necesitar el personal de salud. Ahora, en esta ley para las prácticas clínicas, como yo lo he resumido el largo nombre, determina con claridad a qué se refiere el internado rotatorio, que es el periodo de séptimo año de doctorado en medicina, que es totalmente práctico y que te garantiza un nivel de preparación para el año social. De igual forma, vinculado al aspecto de una atención en el año social. Esta ley también te define responsabilidades de las instituciones. Fíjense que ahí hay una foto histórica. Miren esta foto. Es un médico interno. A un lado hay un paciente y al otro hay otro. Y en ambos lados, en ambos extremos de la mano, tiene un ambú, que es un dispositivo para que las personas respiren. Y tiene que estar haciéndole así conforme a las respiraciones, porque las personas no pueden respirar. Y así nos dejaban toda una noche ambuceando con doble mano. No se imaginan ustedes lo agotador y lo traumático que era esa práctica. Yo por eso puse ahí esa foto, por respeto a los pacientes, no la coloqué tal cual, pero es una realidad, ¿verdad? Entonces, ahora con los respiradores automáticos, ¿verdad? Esperamos que sea otra realidad. Yo ya no he tenido contacto con la práctica hospitalaria de formación, ¿verdad? Sí, durante la atención a la pandemia de COVID-19 fueron otros retos. Hasta se puede hacer un libro, pero es necesaria el regular las instituciones que forman personal, porque de lo contrario se constituyen en mano de obra barata y que te expone de manera vulnerable a cometer errores, ¿verdad? Por el nivel de exigencia agotador que este periodo de formación exige. Ahora hay prohibiciones, ¿verdad? Dirigidas a garantizar que, por ejemplo, el personal en formación que esté en prácticas hospitalarias no esté consumiendo bebidas alcohólicas o drogas, realizar actos en contra de la moral, el faltar a la jornada médica asistencial sin causa justificada, abandonar sus funciones asistenciales o académicas de manera injustificada, sustraer para fines personales, mobiliario o equipo, y una serie de aspectos que deslindan las responsabilidades y que anteriormente no estaban definidas. Hay todas estas prohibiciones, deben de ser del conocimiento del personal en formación con el objeto de evitar sanciones. Las infracciones se clasifican como leves y graves y ahí están detalladas, por ejemplo, las infracciones graves, de tal forma de el poder evitar que por desconocimiento se cometa algún tipo de iniciar con una infracción grave, ¿verdad? Por ejemplo, cobrar honorarios
mientras se está haciendo la práctica en un hospital público, ¿verdad? Es uno de los aspectos de las infracciones graves. Dentro de las infracciones leves, también ustedes ahí pueden ver todas las que están ahí detalladas, hasta por ejemplo el llegar tarde a los servicios de manera injustificada y que se pueda realizar jornadas de atención privadas mientras está en el proceso de las jornadas asistenciales o de turnos, son aspectos que ha quedado claro con la ley. Aquí esta ley sí ya te vincula de manera directa con la ley de procedimientos administrativos y te dan los diferentes recursos y también cómo las acciones para denunciar o proceder de oficio a la investigación de los hechos que sanciona la presente ley están definidas tal cual. Para las infracciones graves un plazo de 30 días y las leves un plazo de 15. ¿Verdad? De tal forma de que se parte desde el momento en que se hicieron desde el momento en que se desarrolló la infracción, de tal forma de que ustedes pueden ver de que hay una serie de reconocimientos y derechos vinculados que se pueden ubicar como derecho laboral, pero que tienen una repercusión en el ámbito de propiamente el derecho estrictamente sanitario y cómo esto se vincula de manera muy articulada también con el derecho a la salud de la población en general. Ahora, yo les quería comentar, hay otros dos grandes cuerpos importantes a conocer. Uno es el contrato colectivo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, porque a partir de la negociación entre la patronal y los sindicatos, principalmente el sindicato que tiene mayor representación por ley, debe tener el 50% más uno de los afiliados de la institución para que negocie el contrato colectivo. Generalmente se estaba planteando la vigencia del contrato colectivo, se llegó hasta que fueran vigentes por un periodo de 3 hasta 5 años y que ahí hay un pliego de derechos que los trabajadores del Seguro Social tienen. Ustedes deben de tener claro que el vínculo laboral, siendo una institución autónoma, el Seguro Social, se le aplica no la ley de servicio civil, sino que se le aplica el Código de Salud. Y en el Código de Salud, que se le aplica a todos los trabajadores del ámbito privado y de autónomas, ahí se le aplica a los trabajadores del seguro. Y una herramienta importante para todo proceso de reconocimiento de derechos de los trabajadores es el contrato colectivo. En la actualidad hay un proceso que va a ser necesario renegociarlo. Hay un planteamiento respecto de parte del gobierno a que no hay cuestionamientos a la representación sindical que se debe de aclarar para determinar si habrá una nueva negociación del contrato colectivo. Ustedes deben de estar pendientes al respecto porque representa una de las vertientes del contenido garantista de la legislación en salud vinculada al reconocimiento de derechos. También ustedes deben de conocer que hay otra ley muy importante en el ámbito de la otra gran institución prestadora de servicios de salud, representado en la ley del escalafón del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El escalafón no es más que el reconocimiento de un aumento salarial que puede rondar hasta del 8% anual, vinculado a 2 evaluaciones anuales tendientes a que te va a determinar por un tiempo, un porcentaje te lo determina la antigüedad
de la antigüedad que se está elaborando en el Ministerio de Salud, otro porcentaje es el aspecto evaluativo, ¿verdad? Entonces, actualmente hubo una modificación al escalafón del Ministerio de Salud por las disposiciones generales del presupuesto, tendientes a que solamente se les iba a reconocer escalafón al personal de salud que ganara menos de $1,500. Y estos son aspectos que debemos de estar pendientes para el 2026, cuál va a ser el seguimiento de este punto. A mi criterio, se debería de reformar esta ley o dejarla sin efecto, ¿verdad? Tendientes a evitar posteriormente conflictos que puedan derivarse, por ejemplo, en situaciones de cara con los trabajadores, principalmente del Ministerio de Salud, y con el Seguro Social, el contrato colectivo, porque son aspectos bastante... No, ahorita esto era agregado a lo que, a la visión de el contenido garantista de los derechos de los trabajadores. Ya le desarrollé la ley de las prácticas clínicas. Entonces, hay estos otros dos ejemplos que ustedes deben de estar pendientes por la relevancia de las instituciones. Una, el contrato colectivo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, y la otra es la ley del escalafón del Ministerio de Salud, ¿verdad? Porque tuvo una modificación. Anteriormente se le daba a todos los empleados sin límite de salario, y aunque ya estuvieran jubilados, esos son un aspecto que se debe de corregir, ¿verdad? Pero se van a ir dando en el transcurso de este año. Deben de estar pendientes desde la óptica del derecho sanitario. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda. Porque por favor, algún comentario, alguna duda, aprovechemos estos pocos minutos. Gracias, Merlin. ¿Alguna pregunta? ¿Se tiene claridad entonces de las dos vertientes del contenido garantista de la legislación en salud? Una vertiente es el reconocimiento de derechos a los ciudadanos y la otra es el reconocimiento de derechos a los trabajadores de salud. Y en esas hay ejemplos de leyes de cada una de ellas que ya se desarrollaron en esta clase. Si no hay ninguna pregunta, entonces quedó todo claro. Gracias, Ana Milagro. Yo les quiero también, finalizamos la clase, les quiero plantear dos aspectos. El primer aspecto, ¿qué les pareció la actividad presencial? Me gustaría escuchar de parte de ustedes comentarios. La segunda, actividad presencial. ¿Algún comentario? Adelante, gracias por las participaciones. Adelante, Cecilia. Y posteriormente, Yamilet Sánchez. Sí, doctor, me pareció una actividad muy importante, llena de mucha información. Y bueno, la seguridad, igual que la licenciada, igual que la anterior, súper, ¿verdad? O sea, se ve que conoce mucho el tema, y son charlas, bueno, dentro de la clase, que dejan mucha enseñanza. A mí me gustó mucho. Lo felicito porque la verdad que ha llevado personas que conocen mucho el tema. Gracias. Sí, fíjense que es tan amplio el derecho sanitario que si en dado caso nos quedamos solamente con las clases, pareciera que no tiene un vínculo con la realidad institucional, ¿verdad? Pero es tan importante el continuarnos formando y el ir identificando esos
grandes nichos de conocimiento que no los debemos de dejar por fuera. En la primera planteamos la importancia de la mejora regulatoria y aquellos aspectos que vale la pena ser regulados. Y en esta segunda, cómo el sistema nacional, el sistema salvadoreño de calidad, tiene instituciones que están generando tanto documentos de carácter obligatorio, los RTS, como los de aplicabilidad voluntaria, los NTS. Entonces uno debe tener toda esa claridad y qué tiene que ver con salud, también ubicarlos para saber buscar la información y con esto ver la amplia red que existe, ¿verdad? No sé si Paola Sánchez quería también participar, ¿me equivoco? Ahí, sí, adelante, por favor, Alexander. Hola, doctor. Sí, también, la verdad que la clase presencial nos dio mucha información adicional de cómo funciona también el organismo salvadoreño de normalización y la importancia que a pesar de ser normas y ser no de obligatorio cumplimiento, pero sí otorgan una ventaja competitiva porque nos ayuda a que su cumplimiento facilita el comercio internacional en muchas ocasiones, porque es un ámbito regulatorio estandarizado, las que se habló con relación a las normativas ISO, por ejemplo, que se hizo en el cual permite a las empresas que calificarse o que certificarse a través de estas normas, permite que obviamente haya una estandarización y que los productos puedan comercializarse o en todo caso no cumplirlas, pues obviamente cohíbe al acceso a ciertos productos a mercados internacionales. Entonces, aprovechar este tipo de normativas y conocerlas yo creo que es de vital importancia, que a pesar de que no son obligatorias per se, sí al final de cuentas se vuelven necesarias y prácticamente obligatorias al momento de acceder a mercados internacionales. Sin duda, ¿verdad? Porque se cumplen con criterios de trazabilidad, de calidad, que ahora son requeridos a nivel internacional para posicionarse adecuadamente en los mercados. Sí, me está recordando y tiene razón, la ingeniera Colindres dijo que iba a compartir la presentación. Fíjese que se dio ahí un malentendido que pensé que había quedado en mi USB y a la hora de hacer la evaluación de la actividad, no me la copiaron, la presentación. Entonces, gracias por el recordatorio, yo la voy a pedir y la voy a subir al apartado de lecturas, ¿verdad? Donde están los videos de las clases, ¿verdad? De igual forma dice, muy interesante, plantea Ana Ivette Cabrera, que lleguen los invitados, y también me gustó el hecho de que se enfocó en la normativa y reglamento, que en la parte práctica de los sanitarios relacionados a la ingeniería. Muy bien, perfecto. La importancia, dice Ana Umaña, de la estandarización de procesos, la mejora de procesos para la competencia en el ámbito empresarial. Excelentes ponencias, tienen mucha relación y relevancia en el campo en que estamos. Muy bien, entonces ese era el aspecto que es importante lograr que ustedes identifiquen la gran variedad y trascendencia del ámbito de estudio del derecho sanitario y que ustedes van a seguir profundizando en los próximos, en el módulo 1 y en el módulo 3 de este diplomado, ¿verdad? Había otro planteamiento. Fíjense que de cara a la actividad presencial, estamos tratando de mantener estándares de calidad, ¿verdad? Sin embargo, hemos tenido ahí inconvenientes con los ponentes que yo los voy a tener seguro el día jueves. Yo les voy a informar al respecto. Y para finalizar, mencionarles que de manera muy amable, los participantes que se encuentran en la Superintendencia de Regulación Sanitaria
van a presentarnos en la próxima encuentro del día jueves de manera virtual una presentación respecto a la ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria en un formato, ¿verdad? Como ya se ha planteado, el objetivo, el ámbito de aplicación, qué instancias da origen, cuál es el aspecto, si hay alguna otra instancia que da origen a la ley, aparte de la superintendencia, si hay prohibiciones y sanciones en su ley. Entiendo que no, porque están en la ley de medicamentos, y algunos aspectos que consideran de relevancia para darnos a conocer como una instancia de mucha trascendencia. Esto como introductorio a lo que van a ver en el módulo 3, ¿verdad? No se trata de algo que va a profundizar el módulo 3, pero sí que nos permita tener claro de que hay un componente orgánico vinculado de legislación en salud vinculado a instancias reguladoras. Y ahí fue donde vimos la ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Entonces, en la próxima encuentro virtual les vamos a dar un espacio para que un compañero o compañera de ustedes de la Superintendencia de Regulación Sanitaria nos lo pueda compartir, ¿verdad? Y pues básicamente eso, y cualquier circunstancia estamos a la orden. Continúen ustedes participando en el foro semanal que corresponde a esta semana, y cualquier aspecto a la orden a través de los mensajes. Yo, el último llamado a las personas que por algún motivo no han colocado su fotografía en el aula virtual, si tienen algún problema de carácter técnico, por favor comuníquense a través de un mensaje por el aula virtual para poderles apoyar y que coloquen la fotografía en el aula virtual. Hasta ahora pues quedamos coordinados para el próximo jueves. Estaríamos ya en nuestra última clase virtual de este módulo 1 del diplomado en Derecho Sanitario, ¿verdad? Quiero desearles buenas noches y nos estamos comunicando. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias.